Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Hay tres temas que vamos a abarcar el día de hoy. El potencial eléctrico, corriente eléctrica y conexión de resistencias. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. En el tema 16 hemos tocado acerca del potencial eléctrico, que tiene que ver con la otra propiedad que tienen los campos eléctricos. Toda carga tiene alrededor un campo eléctrico, que puede ser representado así, con estas líneas de fuerza. Estas líneas rojas, las líneas rojas, me están indicando que a esa distancia todos los potenciales son iguales. ¿Y qué es el potencial? Es la energía que brinda el campo a cualquier carga que se coloca en su interior. Entonces, cada uno de estos puntos va a brindar la misma energía por unidad de carga. Por ejemplo, puede brindar 50 joules por cada coulomb. Él también 50 joules por cada coulomb. En realidad, en todos estos puntos tendría 50 joules por cada coulomb. Pero no, nosotros no decimos 50 joules por cada coulomb, sino 50 voltios. Entonces, todos estos puntos tienen el mismo potencial. Igual otra circunferencia por acá. En realidad son esferas o superficies esféricas. Entonces, el potencial depende de la carga y la distancia. Vamos a hacer la aplicación acá. Como recordar, dice, determine el potencial eléctrico asociado al cuerpo electrizado. En B, si el potencial en A es 80 voltios. Y miren esta figura, ¿no? Algo parecido. Ahí está la carga. Y estas líneas disjuntas son superficies de igual potencial. O sea, el punto A es parte de la superficie que corresponde a esta distancia, a este radio, y todos los puntos tienen 50 voltios. Si para una distancia R es 50 voltios, para una distancia 5R, ¿cuánto será? Perdón, 80 voltios, ¿no? 80 voltios. Entonces, para una distancia 5R, ¿cuánto será? Entonces, el punto B tiene relación con el punto A, porque está a una distancia 5R. En cambio, el punto A está a una distancia R. Entonces, hay una proporción. Hay una proporción. Partimos entonces de la definición del potencial. En el punto A, el potencial está definido como la constante, la carga, y la distancia hasta el punto A. De esa manera se define el potencial en el punto A. Constante, carga, hasta la distancia al punto A. Pero dice que todo eso vale 80 voltios. Allá, si todo eso vale 80 voltios, vamos al punto B. En el punto B definimos el potencial. Constante, la carga que es la misma, y la distancia que vale 5. Esa es la distancia.
hacemos un ordenamiento. Un quinto puede salir. Ahí está. Y queda constante carga sobre R. Pero esa operación, en todo caso, ese término está relacionado con el primero. El KQ sobre R vale 80. Entonces simplemente hago el reemplazo. El KQ sobre R vale 80. Y un quinto de 80 sería 16, ¿no? 16 voltios. Entonces quiere decir que para una distancia R, el potencial vale 80. Y para una distancia 5R, el potencial vale la quinta parte. Y a medida que nos vamos alejando, va a ir disminuyendo. Inversamente proporcional a la distancia. A mayor distancia, menor potencial. Mira, a 5R, 16. A una distancia R, 80, ¿no? Acá está 80. Eso es, y esa es la forma de calcular el potencial. Constante carga sobre la distancia. De ese modo, hemos resuelto este número 1. Dice, si los cuerpos electrizados mostrados son puntuales, calcula el potencial eléctrico neto en M. Este es el punto M. Entonces, voy a trabajar uno por uno, ¿no? La carga 1 en este punto M genera un potencial, porque está a una distancia de 20 centímetros. La carga 2, de 5 menos 5 nanocoulomb, así se lee, ¿no? Acá es más 12 nanocoulomb, acá menos 5 nanocoulomb. Está a una distancia de 10 centímetros, en este punto genera un potencial. Entonces, el potencial total es la suma de todo. Del primero, más lo que origina el segundo, los que hayan, ¿no? O sea, estos son los potenciales que generan cada una de las cargas. La carga 1, la carga 2, la carga 3, cuantas cargas existan. Pero cada potencial se determina como constante la carga y su distancia. Constante la carga y su distancia. Entonces, de ese modo calculamos para 1 y para 2. Cada cual se reemplaza la carga con su signo. A ver, vamos a reemplazar. El primero, la constante vale 9 por 10 a la 9. Eso es para todos, ¿no? 9 por 10 a la 9. Vale 12 nano. 12 por 10 a la menos 9, ya que nano es 10 a la menos 9. Solo la distancia, pero en metros. 20 centímetros, ya no coloco 20, sino en metros, 0,2. Entonces, hay que sustituir la información con las equivalencias respectivas. La segunda parte es constante, 9 por 10 a la 9. La carga vale negativo. Cada uno con un signo, negativo. 5 menos 5 nanocoulomb. Sobre la distancia, que es 10 centímetros, pero en metros es 0,1. Tengo acá 10 a la 9 con 10 a la menos 9. Se pueden cancelar. Aquí también, 10 a la 9 con 10 a la menos 9. Se pueden cancelar. Hay que cancelarlos. ¿Ya? Lo cancelamos. Y quedaría 12 entre 2. Sería 6. 6 por 9 es 54. Pero esto es 2 sobre 10. El 10 lo multiplica al 54, sería 540. El resultado de esta operación. Este menos sale del paréntesis, más por menos menos, y tendría 9 por 5, 45. Esto es 1 entre 10. El 10 lo multiplica, sería menos 450. Entonces acá tengo 540 positivo y acá tengo menos 450. Y al hacer la diferencia, 540 menos 450 sería 90. Más 90 voltios. Entonces, el potencial total en este punto es más 90. No es otra cosa que aplicar para cada carga su potencial. Para cada carga su potencial. Y para eso necesito la constante, necesito la carga y necesito la distancia hasta el punto solicitado, el punto M. A la hora de reemplazar hay que hacerlo con las unidades respectivas. Si hay que convertir, se hace la conversión rápida. Se hace la conversión rápida. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Nada por aquí? ¿Nada por allá?
No, profesor. Vamos a desarrollar la número 3. La número 3, a ver, 3 dice... Gracias, 3. Se muestra un grupo de superficies equipotenciales. Determine la cantidad de trabajo que realiza el agente externo al trasladar de manera lenta una carguita que vale más 5 milicoulomb. Dísele, más 5 milicoulomb. De M a N, según la trayectoria mostrada. Bueno, más 5 según la trayectoria mostrada. Ajá, muy bien. Gracias por la pregunta. En el anterior, chicos, es la constante. La constante, como su nombre lo indica, siempre es constante, no cambia. ¿Cuánto vale? 9 por 10 a la 9. Ya es la constante. Y siempre va adelante, ¿no? Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Potencial siempre es constante, la carga sobre su distancia. Entonces, por eso he colocado 9 por 10 a la 9. Ese es el valor de la constante. Listo. Dice acá. Estas líneas son superficies equipotenciales. Quiere decir que en cada punto el potencial vale 100 voltios. En N también. Esta otra superficie. En cada punto vale 60 voltios, 60 voltios, 60 voltios. Bueno, es un punto de paso. Y en cada punto de esta superficie, el potencial vale más 20 voltios, 20 voltios. En M también, 20 voltios, 20 voltios. O sea, ya conozco el potencial en M, que vale 20 voltios. Ya conozco el potencial en N, que vale 100 voltios. Para calcular el trabajo, hace falta conocer esos dos potenciales, del punto de partida y el punto de llegada. El potencial de llegada sería 100 voltios y el potencial de partida sería 20 voltios. Profesor, ¿cómo sabe qué es partida y llegada? Dice, de M a N. O sea, hay que trasladar a la carga de M a N. O sea, desde aquí, partida, hasta N, llegada. ¿Cómo se calcula ese trabajo? Bueno, esta ecuación hay que grabárselo, pues, ¿no? El trabajo depende del trabajo para llevar a la carguita desde M hasta N, el trabajo externo, el trabajo del agente externo para llevar a la carga desde M hasta N, es igual a la carga que se lleva por el potencial de llegada menos potencial de partida. Ese es el orden. Esa es la forma de cómo calcular el trabajo de un agente externo desde un punto hasta otro punto. La carga que se lleva por la diferencia de potencial. ¿De quién? Llegada menos partida. Llegada menos partida. Entonces reemplazamos. La carga vale 5 mili. Por eso sale menos 3 acá. Mili. Acá dice 5 mili. El mili es 10 al menos 3. Potencial donde se llega es 100 voltios. Y de donde se parte es 20 voltios. Sería 100 menos 20. Ese es el orden. Porque si haces al revés, sería 20 menos 100 y te va a salir menos 80. Y te va a salir negativo el trabajo. Porque el trabajo puede ser positivo o negativo. Positivo o negativo. O también puede ser 0. ¿Ya? Entonces, hay que respetar el orden porque si no me puede salir negativo o de repente en vez de salirme negativo me sale positivo, entonces me sale con signo cambiado. Entonces, eso es lo correcto. En orden. 100 llegada menos 20 partida. Así es. Sería 80. 80 por 5 sería 400. El 400 está siendo multiplicado por 10 a la menos 3. Tú puedes dividirlo entre 1000, porque este 10 a la menos 3 es 1 sobre 1000 y sería 0,4. La respuesta sería 0,4 joules. Pero hay que manejar también el prefijo. Puedo dejar 10 a la menos 3, que significa mili, y entonces podríamos leer 400 mili. 400 mili. Y eso también es aceptable. Sería 400 milijoules. O sea, ¿cómo reemplazo este 10 a la menos 3? 10 a la menos 3 equivale al mili. Milijoules. Esa es la cantidad de trabajo. Entonces, para el agente externo, esta es la ecuación. Bueno, chicos, básicamente eso va a ser la forma, o en todo caso
el criterio para poder, bueno, pues hacer las preguntas del examen, ¿no? O sea, de ese tipo van a venir. Más otro ya no. ¿Sí? Por eso justamente estamos haciendo este repaso, ¿no? Parecidos, ¿no? Parecidos a estos tres. Pasemos al siguiente, que es corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es otra cosa que movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. ¿Y quiénes se mueven a través de un conductor? En este caso, los electrones. Movimiento de electrones a través de un conductor. Necesariamente para que exista corriente eléctrica tiene que haber un agente que esté forzando ese movimiento, porque los electrones no se van a desplazar por sí solos. O sea, tú tienes un cable así, tú agarras, no hay corriente. No hay corriente. Entonces, tiene que haber un agente externo que esté obligando a los electrones a moverse, a generar corriente eléctrica. Y ese agente externo puede ser una pila, una batería, o un generador, o en todo caso el tomacorriente, o la energía que viene ya desde la toma, ¿no? De la caja que tenemos nosotros. ¿Ya? Ya el agente externo ya se encargó de eso, simplemente tenemos que conectar. Conectamos y automáticamente se genera la corriente eléctrica. Muy bien, entonces, esa es la corriente eléctrica. Movimiento de electrones por un conductor, gracias a un agente externo. Alguien está haciendo un trabajo. Alguien está haciendo el trabajo de mover a esas cargas. De mover. Y el que va a hacer ese trabajo va a ser pues una diferencia potencial. Por eso hemos visto diferencia potencial. Pasemos entonces a las aplicaciones. Dice, un conductor cilíndrico presenta una resistencia de 60 ohmios. Determine la resistencia de otro conductor del mismo material cuya longitud es el triple de la anterior y cuya sección es el doble del primero. Bueno, todo conductor presenta una oposición al paso de la corriente eléctrica. A eso se llama resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica se puede calcular conociendo las dimensiones del conductor. Por ejemplo, si yo conozco la longitud del conductor y conozco la sección, o sea, el área de la sección, esta área transversal, ¿ya? O la sección recta, y conozco este ρ, que es una característica del material, que se llama resistividad eléctrica. Entonces, a partir de esos tres, la longitud, el área y el tipo de material, se puede conocer la resistencia de acuerdo a la siguiente expresión. La resistencia, de acuerdo a Pouillet, la resistencia es resistividad por longitud sobre área. De esa manera calculamos la resistencia que ofrece este conductor. Muy bien, pero dice que inicialmente la resistencia de este conductor es 40 ohmios. Este es el símbolo de ohmios. 40 ohmios. Esa es la resistencia en un inicio. Y con eso hay que comparar con otro conductor del mismo material, pero que es cuya longitud es el triple, 3 veces, ¿no? El triple A. Y el área es el doble. Voy a dibujar. Acá está. La longitud ya es el triple y el área es el doble, más grueso ya. Pero es el mismo material. Cuando te dicen mismo material, esta resistividad, este ρ, también se repite. Este ρ caracteriza a cada material, depende de cada material. Para este material es ρ. Entonces, aplicamos lo mismo. O sea, resistividad por longitud sobre área voy a aplicar acá, porque así se calcula la resistencia. Resistividad es la misma. Longitud ya no es L, 3L, sobre el área ya no es A, sino 2A. Entonces simplemente debo reemplazar en la ecuación que está acá de rojo, fondo rojo, debo reemplazar a las nuevas condiciones. O sea, para cuando la longitud sea el triple y cuando el área sea el doble, más grueso. Tratándose del mismo material. Entonces acá va ρ y todo eso. El 3 y el 2 pueden extraerse y sale. Y queda capturado ρL por A. Pero ρL sobre A es igual a 40.
Entonces reemplazamos. Esto es lo mismo que decir 3 medios de 40. Ya que el rho L sobre A, eso vale 40, de acuerdo al dato inicial. Entonces, simplificamos, bueno, 40 entre 2, 20, y 20 por 3, 60. 60 ohmios es la resistencia de este material más grande, más grueso, del triple, y de dos veces el área, más grueso. Es, ¿no? ¿Cuánto es? 60 ohmios. Entonces, esa es la resistencia eléctrica. Dice, del sistema de resistencias mostrados, determine potencial en P y resistencia X. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, les había indicado de que la corriente eléctrica, ¿ya?, es el movimiento de electrones. Esa corriente eléctrica tiene una intensidad. La intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperios. Por ejemplo, acá, en esta sección, en toda esta línea, o en toda esta rama, la corriente está circulando desde A hacia B, en ese sentido, 5 amperios. Esa es la intensidad de la corriente eléctrica, 5 amperios. Muy bien. Ohm, este físico alemán, ¿no? Ohm, tiene una ley que relaciona los voltajes de los terminales, la diferencia de voltajes y el producto I por R, o sea, intensidad por resistencia. ¿Qué establece Ohm? Ohm establece que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual al producto de I por R. O sea, el potencial en A y el potencial en P, aquí hay un potencial, la diferencia, o sea, potencial en A menos potencial en P, esa diferencia, siguiendo esta correlación, será igual a la intensidad que circula por esa resistencia por la resistencia. Ahí está. Esa es la ley de Ohm. Entonces, vamos a aplicar entre A y P. Determinamos el potencial en P. La diferencia del potencial en A menos el potencial en P debe ser la intensidad por resistencia. Pero potencial en A vale 120. Y potencial en P no lo sabemos. La intensidad vale 5. Y la resistencia es 8. Entre A y P, la resistencia es 8. La intensidad es 4. Ahí está. Perdón, 5, ¿no? La resistencia es 8 y la intensidad es 5. Entonces, el producto será pues 5 por 8. Obedeciendo la ley de Ohm. Y de aquí, 5 por 8, 40. 40 pasa a restar y él pasa con signo cambiado. 120 menos 40 sería 80 voltios. Quiere decir que el potencial en P es 80 voltios. A ver, una pequeña verificación. 120 menos 80, 40. Pero ese 40 es igual a 5 por 8. ¿Está? 120 menos 80 es 40. Pero ese 40 es igual a 5 por 8. Y por él. 5 por él. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ese mismo procedimiento podemos hacer de P a B para saber este R. Profe, pero falta la intensidad. Ah, esa es una información que hay que manejarlo bien. En una misma rama, en un mismo conductor, ¿ya?, la intensidad de la corriente eléctrica va a ser la misma. O sea, la corriente que circula de A hasta llegar a B es 5 amperes. ¿Ya? Solo que acá no ha sido dibujado. ¿Ya? Pero, claro, así es el dato, ¿no? No ha sido dibujado. Sería tan obvio, ¿no? Entonces, hay que tener ese criterio. La corriente en un solo conductor es la misma. Ya, más adelante vamos a ver que está en serie. Y una vez ya, estos dos están en serie. En serie, la intensidad de la corriente es la misma.
¿Ya? Muy bien, entonces acá en la resistencia Rx también va a pasar la misma intensidad. Entonces voy a aplicar lo mismo, pero de P a B. Ahora, acá tienes 120 voltios y acá tienes 40 voltios. No, 80, ¿no? 80, perdón. 120 y 80. Siempre la corriente va de mayor a menor potencial. De mayor a menor potencial. ¿Ya? Entonces, eso sí, esa es la forma para poder saber qué restar, profesor. A menos P o P menos A. ¿Por qué ha restado A menos P? ¿Y por qué no ha restado P menos A? Ah, ya. Porque el sentido de la corriente eléctrica ya me dice que es para este lado. Es de A a P o de A a B. Entonces ya me están diciendo que la corriente va de A a P. Entonces quiere decir que A debe ser mayor que P. Y la diferencia siempre es mayor menos el menor. ¿De acuerdo? Mayor menos el menor. ¿Listo? 80. Entonces vamos a aplicar lo mismo, pero en la otra partecita acá. Igualito, ¿ah? Igualito. Sería potencial en P menos potencial en B. ¿Ya? Porque la corriente sigue yendo para este lado, para la derecha. Entonces, P es mayor que B. La diferencia es potencial en P menos potencial en B. Potencial en P menos potencial en B. I por R. Por acá pasa corriente, ¿eh? I por R. Pero en este caso, el potencial en P ya lo calculé, vale 80. Y el potencial en B vale 20. La intensidad sigue siendo 5, también 5. Y la resistencia no lo conozco. ¿Ya? Entonces acá vale 60 igual a 5. 5 divide 60, por lo tanto, ¿cuánto es el R? R sale 12. R sale 12. Y ojalá que está el cambio. No está el cambio. Eso es lo que me temía. Acá debe ser, el cambio es el siguiente. Bueno, solamente es la respuesta, ¿no? Faltó cambiar. El potencial salió 80 en el punto P, 80, ¿ya? Y la resistencia me sale 12. Ahora me sale 12 con los cambios. Y listo. Eso es. $12 ohms. ¿Ya? 12. Esto vale 12 y la intensidad 5. ¿No? 12 por 5, 60. ¿No? 12 por 5, 60. Y ese 60 es igualito a 80 menos 20. Ya que en P valía 80, ¿no? 80 menos 20. ¿Sí? Entonces, en este tema de la corriente eléctrica tenemos que saber cómo calcular resistencias conociendo la longitud y el área. Segundo, la ley de Ohm. Es una ley básica, fundamental. ¿Ya? O sea, hablar de intensidad, voltaje y resistencia. Los tres se relacionan. Intensidad, resistencia y voltaje. O diferencia de voltajes. O diferencia potencial. Los tres se relacionan aquí, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, esto es básico. Sí o sí tiene que venir el examen de la ley de Ohm. Muy bien. 3. Ya que hemos visto ya también, chicos, conexión en paralelo, ¿ya? Por ejemplo, acá no me dicen hay la resistencia equivalente, porque si me piden resistencia equivalente, automáticamente es producto entre la suma, ¿no? No me piden, dice, calcule la intensidad de corriente eléctrica en cada resistor. O sea, ¿qué corriente pasa por arriba? ¿Qué corriente pasa por abajo? ¿Ya? La corriente va a ir de A a B. De A a B va a ir la corriente. ¿Por qué? Porque acá tenemos 80 y acá tenemos 20. Entonces, la diferencia potencial aquí debe ser 80 menos 20. Esa es la diferencia potencial que soporta 3 ohmios. La diferencia potencial que soporta 6 ohmios es también 80 menos, ¿ya? Ajá, muy bien. 80 menos 20, 60, ¿no? Listo. Entonces, ya conozco la diferencia potencial, puedo conocer la intensidad arriba y la intensidad de abajo, ¿no? Así, A menos B. ¿De acuerdo?
Entonces, para I1, este I1, igual sería pues A menos B igual a I1 por R. A vale 80, potencial en A 80, potencial en B 20. La intensidad no sé, pero la resistencia vale 3. Acá sale 60 y por 3. Este 3 a dividir y 1 sale 20. Claro, 20 por 3, 60. Y ese 60 es igual a 80 menos 20. Forma similar, aquí abajo. A menos B igual 60, pero la intensidad es I2, I por 6. Ahí está, I por 6. 6 a dividir sería 10. Bueno, acá es 20 y 10. Luego lo cambio, ¿eh? 20 y 10. 20 y 10. La conexión de resistencias puede ser serie o en paralelo. Vamos a determinar las conexiones. Previamente hay que identificar qué tipo de conexión es. Por ejemplo, acá dice, determine el valor de la resistencia que reemplaza al sistema de resistores mostrado. Resistores son los instrumentos o los dispositivos. Y la resistencia es el valor, ¿no? Este resistor tiene una resistencia de 5 ohms. El otro resistor, y así, ¿no? Sucesivamente. Por bloques, ¿ya? 5 y 20, por acá a ver la resolución. 5 y 20 en paralelo, frente a frente. Paralelo, producto entre la suma. Producto 100, la suma 25. 100 entre 25, 4. Allá. Acá también. Producto entre la suma. Puede ser 12 por 12 entre 12 más 12. Pero cuando son igualitos, solamente entre 2. Ojo, tú puedes hacer también producto entre la suma y te va a salir lo mismo. 12 por 12 entre 12 más 12. Y te va a salir lo mismo 6. ¿Ya? O si no, la propiedad. Cuando son iguales, solamente se coge uno de ellos y se divide entre la cantidad que hay. Hay 2. 2. Sale 6. Aquí hay 4 de estos dos y aquí me salen 6 de estos dos. Ahora están seguiditos, están en serie. Y en serie se suma. Sumamos. 4 más 6. 4 más 6, 10. Bueno, acá sí está el cambio, ¿no? Entonces, producto entre la suma. Acá también producto entre la suma o cualquiera de ellos entre 2. Y va a salir lo mismo. Y finalmente en serie, porque está una parte a la izquierda y la otra parte a la derecha. Esa es la conexión serie y paralelo. Bueno, hemos recordado eso. Ahora dice, tengo N resistores. No sé cuántos, pero son igualitos. Y todos se van a conectar a 100 voltios. A 100 voltios. Entonces me piden el total dice, del equivalente por él va a circular 8 amperios. Entonces vamos a reducir todo esto. ¿Cómo se reduce, profesor? Si están en paralelo, el equivalente es a R entre N. Claro, si son igualitos, bueno, si son 5, 5, 5, varias veces, 5 entre lo que haya. Si son 20, entre 20. Si son 50, entre 50. No sé cuántos son, N. N. Entonces, R, uno de ellos, entre la cantidad. Entonces, más chiquito sería así. La equivalente es R entre N. ¿Ya? R entre N. Ya, profesor, ¿y dónde sale 200? Es que cada R vale 200. 200, 200, 200, 200. ¿Cuántas veces? No sé, N veces. Entonces, allá, 200 entre N. ¿Ya? Este 200 es el R que vale 200. ¿Ya? Entonces, ya tengo así. Y dice que la corriente vale 8 amperes. 8 amperes. Entonces, ya tengo la corriente, tengo el voltaje. Esto es el R. Contiene al N como incógnita. Puedo aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm establece
a potencial en A menos potencial en B. Eso vale 100 voltios. Esa diferencia vale 100 voltios. I por R. Allá entonces colocamos 100 voltios, I que vale 80 y el R que vale 200 entre N. Se trabaja con la resistencia equivalente, con la que reemplaza ya a este grupo. Ahí está. Usa el despeje. Sería N sería igual, pasa a multiplicar N y 8 por 200, 1600. 100 a dividir. Ya lo único que he hecho es N a multiplicar y 100 a dividir. Y he multiplicado 8 por 200. Puede ser así también. Simplifica 100 y N te sale 16. ¿No? N te sale 16. Entonces, esto ya es la forma de cómo resolver N, ya queda libertad. Por ejemplo, puedes simplificar 100 acá, queda 2. 2 por 8, 16. Y este N pasa a multiplicar, allá N vale 16. ¿Bien? ¿Qué cosa es N? La cantidad de resistores. O sea, es un número. 16. Tiene que haber 16 resistencias. ¿Ya? Para que dividido entre, 200 dividido entre 16, todo eso multiplicado por 8 me tiene que dar 100. O sea, básicamente estoy retrocediendo para demostrar el cumplimiento de la ley de Ohm. Esto dice Ohm, ¿no? La diferencia, ¿ya? El voltaje entre A y B, o la diferencia potencial, se lee lo mismo, es lo mismo. Voltaje o diferencia potencial, ¿ya? Voltaje o diferencia potencial, ¿ya? Muy bien. Aquí el otro. Ya. Aquí lo que he optado es reducir todo primero, ¿no? 6, 6, 6, ¿ya? Paralelo. Cojo uno de ellos y divido entre la cantidad que son 3. Allá, profesor. 6 entre 3, 2. Y acá, forma general. Forma general. La inversa del equivalente es la suma de las inversas. Un cuarto y un medio. Mínimo común, 4. 4 entre 4, 1 por 1, 1. 4 entre 4, 1 por 1, 1. 4 entre 2, 2 por 1, 2. Allá. Fracciones. 1 equivalente, 4 entre 4. De aquí, este R debe ser 1. Claro, porque 4 entre 4, 1. Hacemos el despeje, el equivalente es 1. Allá, todo esto me sale 2 y todo esto me sale 1. Entonces ya, el más chiquito ya, más chiquito, sale 3. ¿Por qué 3, profesor? Porque acá me sale 2 y todo esto me sale 1. 2 y 1 están seguiditos. El 2 que me sale acá y el 1 hacen 3. Ya está. Y listo, voy a aplicar la ley de Ohm. Dice diferencia potencial y por R. Diferencia. Dice, se conecta una diferencia potencial de 12 voltios. Esto se lee también diferencia de potencial entre X y Y, 12 voltios. 12 voltios entre X y Y. O sea que esa diferencia ya me dan que vale 12. La intensidad que no sé qué es, no sé cuánto es, la resistencia que vale 3, el total. 3 a dividir a 12, 4. La intensidad es 4 amperes. Entonces, reduzco. Y al final aplico Ohm para relacionar con la intensidad. Solamente Ohm relaciona intensidad, resistencia y voltaje. Pues cada vez que te piden intensidad, tienes que pensar en Ohm, la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces, esa es básicamente la forma de que va a venir el examen, ¿no? Hay que saber la ley de Ohm, la resistencia y el potencial. Y el trabajo. El trabajo externo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por la atención. Y nos vemos ya la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos.